A lo largo de la historia humana, una rara condición del desarrollo ha captado la morbosa atención de muchos. Los gemelos siameses son increíblemente raros. Pero ¿cómo fueron tratados estas personas a lo largo de la historia? Bueno, en el video de hoy buscaremos responder a esta pregunta. Quizás sea útil empezar explicando qué significa ser un gemelo siamés. Para decirlo de manera sencilla, los gemelos siameses nacen físicamente conectados entre sí. Sus cuerpos se fusionan durante el desarrollo en el útero. Se desarrollan si los dos embriones de gemelos idénticos no logran separarse completamente después de la fertilización. Si esto sucede, dos bebés se desarrollan a partir del embrión, pero permanecen físicamente conectados. Lo más común es que estén unidos por el pecho, el abdomen o la pelvis. En algunos casos, los gemelos siameses incluso comparten órganos internos. Hay algunos ejemplos de gemelos siameses que son dicefálicos, lo que significa que tienen dos cabezas que comparten un solo torso. Algunos, aproximadamente uno de cada 20, serán gemelos craneópagos, lo que significa que están unidos por el cráneo. Los casos de gemelos siameses son bastante raros, tan raros como uno en 100.000 embarazos. Además de los gemelos siameses, existen los gemelos parásitos. Esto es cuando uno de los fetos gemelos siameses deja de desarrollarse, pero permanece unido a su gemelo dominante, que sigue desarrollándose. Este tipo representa alrededor del 10% de todos los gemelos siameses. Los gemelos siameses normalmente requerirán mucha atención médica y tratamiento para sobrevivir. La presión sobre los órganos y las posibles complicaciones durante el nacimiento contribuyen a las bajas tasas de supervivencia. Muchos nacen muertos o mueren poco después de nacer. Se cree que solo alrededor del 8% de los gemelos siameses sobreviven y la supervivencia depende en gran medida de dónde estén unidos los gemelos, y aún así, la esperanza de vida puede ser mucho menor que el promedio. Parece que, desde que existen los seres humanos, ha existido la posibilidad de que nazcan gemelos siameses. Debido a su rareza y las bajas probabilidades de supervivencia, hay pocos ejemplos de gemelos siameses a lo largo de la historia. Sin embargo, como resultado de su rareza, cuando nacen, se hacen intentos de registrarlos y observarlos. Existen muchos ejemplos de esculturas neolíticas que parecen mostrar gemelos siameses. Se cree que algunos de los primeros ejemplos registrados conocidos se encuentran en la civilización moche del actual Perú. Son conocidos por sus cerámicas que representan lo que parecen ser gemelos siameses, aunque algunos han interpretado estas vasijas como ejemplos de otra cosa. Para los antiguos griegos, el nacimiento de gemelos siameses o cualquier otro nacimiento con alguna discapacidad física o deformidad se consideraba una aberración del orden natural. Esta idea se ampliaría en un libro del siglo VII llamado Etymologiae. Afirmaba que el nacimiento de recién nacidos con defectos era una señal de que Dios les estaba advirtiendo sobre una calamidad próxima. Por lo tanto, los gemelos siameses a menudo eran recibidos con miedo. Otra aparente descripción de gemelos siameses se puede encontrar en la historia del bisabuelo del profeta Mahoma, Hashim Manaf. Según los informes, nació con la pierna unida a la cabeza de su hermano gemelo. Fueron separados por la espada de su padre y ambos sobrevivieron a la prueba. Es más probable que esto sea un relato metafórico que presagiaba el derramamiento de sangre tras un conflicto entre los descendientes de los hermanos, en lugar de un ejemplo real de separación de gemelos siameses. Por lo tanto, una separación habría sido una sentencia de muerte debido al enorme riesgo de infección, pérdida de sangre y daño a los órganos. Sin embargo, podrías sorprenderte al saber que la primera separación registrada de gemelos siameses ocurrió en el siglo X. Esto sucedió en el Imperio Bizantino. La separación involucró a un par de gemelos masculinos que ambos tenían cuerpos completos y enteros. Estaban conectados por los costados, unidos desde la axila hasta la cadera. Durante un tiempo recorrieron el imperio, se establecieron en Constantinopla, pero pronto fueron exiliados, ya que se les consideraba un mal presagio. Pero cuando uno de los gemelos murió, intentaron salvar al otro que seguía con vida. El gemelo fallecido fue extirpado quirúrgicamente, aunque después de 3 días, el otro gemelo también murió.
Esto demostraría los peligros de separar gemelos siameses, con pocas otras separaciones registradas hasta años más recientes y avances médicos. A pesar de estar asociados con un mal presagio o una catástrofe, algunos gemelos siameses sí se convirtieron en un símbolo de caridad. Las hermanas gemelas, conocidas como las Bidenden-Mitz, estaban unidas por el hombro y, según se informa, vivieron pasados los 30 años. A su muerte, legaron una gran extensión de tierra a la iglesia. Vivieron en el siglo XI, pero no fue hasta el siglo XVII que una imagen de las gemelas fue estampada en galletas que la iglesia repartía a la gente pobre del pueblo. Sin embargo, algunos historiadores creen que nunca estuvieron unidas y que este mito se formó por las galletas deformes, haciendo que las mujeres parecieran estar unidas. Independientemente de la verdad del asunto, las doncellas unidas siguen siendo un símbolo del pueblo hasta el día de hoy. Muchos gemelos siameses que lograban sobrevivir hasta la adultez a menudo se convertían en atracciones, cobrando a una audiencia curiosa por la oportunidad de observar su rara complexión. Los gemelos siameses parásitos, Lázaro y Jonás Bautista, son uno de los ejemplos más antiguos conocidos. Nacieron en Italia en 1617. Ambos gemelos fueron bautizados y el gemelo parásito recibió el nombre de Juan el Bautista. Estaban unidos por el abdomen. La parte superior del cuerpo y la pierna izquierda de Jonás sobresalían del pecho de Lázaro. No podía hablar. Mantenía los ojos cerrados y la boca abierta todo el tiempo. Aunque, según un anatomista danés que conoció a los gemelos, Jonás era capaz de moverse de forma independiente si lo empujaban o lo pinchaban. Lázaro, según todos los relatos, era un caballero que recorrió Europa durante 10 años para exhibir su condición. Pero mientras estaba en Francia, Lázaro fue abordado por un hombre borracho. En defensa propia, Lázaro golpeó al hombre en la cabeza con una botella de vino. Esto resultó en la muerte del hombre borracho. Lázaro fue arrestado y cuando fue juzgado lo encontraron culpable de asesinato. Sin embargo, trató de demostrar que al ejecutarlo, Jonás también moriría. Debido a que Jonás había sido bautizado, se consideró que tenía un alma independiente. Para evitar matar al inocente Jonás, Lázaro fue perdonado. Se afirma que Lázaro se casó y tuvo hijos. Se desconoce la fecha de su muerte, ya que no hay nada escrito sobre los gemelos después de 1646. Pero quizás los gemelos unidos más famosos fueron Chang y Eng Bunker, de quienes surgió el término gemelos siameses. Nacieron en 1811 en lo que hoy es Tailandia. Los gemelos fueron criados principalmente por su madre después de la muerte de su padre cuando eran jóvenes. Fueron criados como sus hermanos, sin que se les diera mucha importancia al hecho de que fueran siameses. Los gemelos estaban unidos por el esternón mediante una banda flexible de carne y cartílago de aproximadamente 5 pulgadas de largo. Su condición pronto los convirtió en celebridades, llegando incluso a ser presentados ante el rey del país en algún momento. Cuando los gemelos tenían 18 años, comenzaron a recorrer el mundo para exhibirse. Se unieron a espectáculos de rarezas que buscaban mostrar todas las maravillas y rarezas del cuerpo humano. Durante sus giras, los promotores empezaron a anunciarlos como gemelos siameses. A menudo los vestían con ropa abiertamente oriental y realizaban todo tipo de hazañas físicas. Para 1832, los gemelos habían dejado a sus representantes y cambiado su espectáculo. Usaban ropa más estadounidense, hablaban con el público en inglés y en un entorno de salón más formal. En 1839, los gemelos obtuvieron la ciudadanía estadounidense y empezaron a establecerse en Estados Unidos. Poco después, se casaron con Sarah y Adeline Yates, quienes eran hermanas. Durante el transcurso de sus matrimonios, Chan tuvo 10 hijos y Eng tuvo 11. Las familias de cada gemelo vivían en su propia casa y los gemelos se quedaban en la casa del otro durante 3 días antes de alternar. Con la riqueza que adquirieron en 1845, los gemelos compraron una plantación en Carolina del Norte. Ellos esclavizaron a un total de 18 personas, muchos de ellos niños. A medida que sus familias crecían, regresaron a las exhibiciones como una forma de ganar más dinero. Uno de sus trabajos más notables durante este tiempo
fue en octubre de 1860, cuando los gemelos firmaron con P.T. Barnum y su Museo Americano. Aunque esta asociación fue de corta duración, los gemelos no eran muy aficionados a Barnum, lo que significa que los gemelos continuaron con sus propias giras solo un mes después. Pero la Guerra Civil estadounidense dejaría a los gemelos casi en bancarrota, ya que prestaron dinero a la Confederación y sus trabajadores esclavizados fueron emancipados. Continuaron con sus exhibiciones hasta 1870, cuando Chang sufrió un derrame cerebral y quedó paralizado. Durante 4 años, Chang bebió en exceso y tuvo problemas de salud. El 17 de enero de 1874, Chang falleció debido a complicaciones por bronquitis. Al darse cuenta de que su hermano gemelo había fallecido durante la noche, Eng supuestamente dijo: «Entonces yo también me voy a ir». En menos de 2 horas, Eng también murió. Hoy en día, con un mejor entendimiento de la cirugía y acceso a antibióticos, la cirugía puede ser una opción para algunos gemelos siameses. En gran medida dependerá de dónde estén unidos los gemelos y si comparten o no órganos vitales. Pero incluso en los casos de aquellos que tienen cerebros unidos, la separación también es posible, aunque sumamente complicada. Incluso existe la decisión que enfrentan los padres de gemelos siameses jóvenes y los propios gemelos siameses adultos sobre si deben someterse a una cirugía para ser separados. En el año 2000, los tribunales británicos escucharon un caso así de gemelas, Rosie y Gracie Attar. Las dos estaban unidas por la pelvis. Si las bebés se quedaban como estaban, tenían una esperanza de vida estimada de alrededor de 6 meses. Pero si Gracie era separada, tendría una gran posibilidad de vivir. Sin embargo, una cirugía así condenaría a Rosie a morir, ya que dependía de su hermana para vivir. Los padres no pudieron aceptar la cirugía, pero los doctores buscaron permiso en los tribunales para salvar la vida de Gracie. Después de una larga y complicada batalla legal, la cirugía se llevó a cabo. Después de la cirugía de 15 horas, que involucró a 20 médicos, Gracie sobrevivió y trágicamente Rosie falleció. Gracie sobreviviría hasta la adultez y continúa viviendo una vida normal. Pero para muchos que viven con esta condición, la separación no es una opción o no es algo que deseen hacer. Un ejemplo es Abigail y Brittany Hensel. Son gemelas que cada una tiene su propio corazón, estómago y columna vertebral, y controlan un brazo y una pierna cada una. Aprendieron a caminar, practicar deportes e incluso pueden conducir gracias a la coordinación. Las Hensel crecieron en Minnesota, asistieron a la escuela y se graduaron de la universidad. A medida que crecieron, sí requirieron intervenciones médicas para tratar su escoliosis y para expandir su cavidad torácica y así solucionar problemas respiratorios. Las gemelas aparecieron en varios programas de televisión, incluyendo su propia serie en 2012. En 2013 se convirtieron en maestras y continúan enseñando a alumnos de 5º grado hasta el día de hoy. En 2021, Abby se casó con un ex paramédico del ejército y continúan llevando una vida privada. Las gemelas siamesas ocupan un lugar interesante en la historia. Muchas pudieron ganarse la vida viajando y atrayendo el interés que alimentaba la industria de los espectáculos de rarezas. Aunque algunas pudieron acumular riqueza, muchas eran vistas como un mal presagio o simplemente una curiosidad médica. Siempre es difícil hablar de la historia de quienes han sido considerados un mal presagio, deformes o fenómenos. Más bien, el enfoque debe estar en la humanidad de estas personas y su impacto en nuestra historia colectiva.